Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestros temas de historia de la Reforma y no nos olvidemos que ya se va terminando. Este es nuestra penúltimo día y sigo llevando yo las asistencias. Solo me preocupa a Yamir Girón, que no ingresa o ingresa por momentos y luego se va. David Melgarejo tampoco está. Daniel Seminario tampoco estaba en estos momentos. Julio sí está. José, Aide, César, Iván, Leila también, Alexis. Wilson está en camino. Max ya está en su casa durmiendo. William Cabello ya está. Yamir no está. Carlos García está. Henry y el hermano Pablo Lezameta, que también falta ingresar. Pero ya somos la mayoría y así es que estamos bien. Bien, la semana pasada estuvimos viendo algunas fechas importantes en la vida de Martín Lutero y el propósito era conocer y saber, ¿no? Acerca de que este hombre era un siervo de Dios muy capacitado, muy preparado. A ver, hermano César, me parece que rechina tu... A ver, ¿quién es? A ver, César, creo que es. Hermano César, me estás haciendo bulla. Alguien Santo Dios, ¿qué es esto? o Max, Santo Dios, no puedo yo ser, estoy no puedo mandando mis virus, pastor. Estoy mandando mis virus. Estoy mandando los virus ahí. ya, Los bien, espíritus cibernéticos. Bien, Lo que pasa es que ya, ahora sí. el hermano César está con doble pantalla. Por eso cuando se están extendidos los dos, hace cruza el audio. Sí, Tiene que estar en modo silencio, ¿va? sí, y no puedo mutearlo, no sé, ya, ahora sí. Entonces, habíamos estado viendo en la persona de Martín Lutero, que no es cualquier monje loco que se rebeló por rebelarse, porque estaba enamorada de las monjas, ¿no? Por eso luego lo van a acusar cuando él se casa. Van a hablar, por eso era el motivo ya que él quería, era un hombre lascivo, que tenía problemas psicológicos, ¿no? Entonces se reduce a esas críticas, pero Martín Lutero hemos visto que es un gran hombre de Dios, muy preparado y pudo, digamos, enfrentarse teológicamente, tenía los conocimientos de la palabra de Dios y entonces esta reforma doctrinal, que así se llama, no era, digamos, un arranque de ira, ¿no? No era un tema, digamos, más personal o de poder que había en él, ¿no? Entonces eso habíamos estado mencionando y habíamos llegado hasta la publicación de las 95 tesis y así hemos visto algunas cosas acerca de él, ¿no? Ya en el ciclo pasado también habíamos estudiado más detalladamente, muchos de ustedes también expusieron sobre la vida de él, me presentaron trabajos de Martín Lutero, de Calvino, entonces yo estoy tratando de hablar en esta ocasión cositas que no habíamos visto anteriormente. Bien, ahora llegamos al año de 1520, ¿ya? Ya se publicó, ¿no? 1517, formalmente, digamos, las 95 tesis. La intención de Martín Lutero es conversar, debatir acerca de las indulgencias y la situación se va a hacer un poco más tensa, ya, conforme va dándose más publicaciones, ya de tratados, como el que ahora vamos a ver. Y aparte de ello, también está de que la reacción lenta, ¿no? De la Iglesia Católica de manera formal. Pues bien, vamos a... eh,
Muchos estudiosos dicen de que estas publicaciones que ahora vamos a mencionar fueron, digamos, ya el punto de quiebre, ¿no? De que Martín Lutero doctrinalmente ya se distanciaba totalmente, ya no había una vuelta atrás, ya no había forma de reconciliación, aunque había deseos, habían posibilidades de que Martín Lutero podría continuar dentro de la Iglesia Católica Romana, pero a través de estas publicaciones de año 1520, ya, digamos, se llega a un punto de no retorno, ¿no? A través de estos libros, de estas, no tanto como libros, no, a través de estas publicaciones, Martín Lutero ya va a hacer una distinción formal y, y el rechazo total del papado y de las doctrinas católico-romanas, ¿ya? Entonces, tenemos estas publicaciones que en el año de 1520, a fines de agosto, postrimerías de agosto, dice que él escribe este libro a la nobleza cristiana de la nación alemana. Luego, más adelantito, vamos a hablar uno a uno, ¿ya? Otro librito también, muchos hablan de panfletos, lo dicen, en septiembre de 1520 también publica La cautividad babilónica de la Iglesia. Y otro tercero libro más pequeño, en noviembre de 1520 también, La libertad cristiana. Entonces, estos documentos, por eso se hablan libros de la Reforma, dice, ¿no? Escrituras de la Reforma, se va a hablar, se va a dirigir a este tipo de literaturas que él había realizado y en el cual él publica, y como ya bien se dice, ¿no? De que la imprenta va a ayudar, y esto va a hacer ya de que se publicara, se conocieran los príncipes, las personas, todo, ¿no? Los estudiosos, los laicos, los no laicos, van a leer gracias a la imprenta, ¿no? Entonces, y se va a esparcir. Entonces, estas tres publicaciones, nuevamente les digo, viene a ser, digamos, ya un no retorno, una separación doctrinalmente hablando, una separación ya entre lo que Martín Lutero profesaba y la Iglesia Católica Romana. Bien, con respecto a la nobleza cristiana de la nación alemana, esta primera publicación, en ella Martín Lutero está hablando y menciona, hace una convocatoria, ¿ya? A los nobles, a los nobles alemanes, para decirles de que tienen que hacer algo, que tienen que intervenir ellos, que la Iglesia Católica Romana en toda su historia, dirigido por el Papa, se ha formado tres murallas, ¿ya? Ha formado tres murallas de tal manera de que el Papa, el catolicismo, ¿no es cierto?, sea inexpugnable, tenga un poder omnipotente, ¿no?, por así decirlo, un poder máximo, de tal manera de que hay que tumbar estas murallas, ¿no? Y él va a exponer cada una de estas murallas y va a explicarles, ¿no?, a través de esta lectura, en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, él menciona que la primera muralla que el Papa ha levantado para sí mismo, a favor de sí mismo, es la superioridad del poder eclesiástico, de que el Papa tiene poder espiritual sobre el poder secular. Entonces, esta primera muralla que él ha levantado, ¿no?, para mencionar, para, digamos, protegerse, ¿ya?, es de que él está por encima
de todo rey o toda autoridad, ¿no? Y para ello, digamos, el clero, en este caso, va a empezar a hablar también del Papa como el anticristo, el Roma como la sede del anticristo, ha hecho una distinción entre el clero y el laico, ¿no? Entre los cristianos ha dividido en dos. Hay una distinción y cosa que él expone y dice, no es así. Cristo no tiene dos cuerpos, ¿ya? O sea, no hay dos tipos de cristianos, no hay dos clases, una superior y otra inferior, ¿ya? Entonces, Cristo es la cabeza y tiene un solo cuerpo. Y entre ese cuerpo no hay una distinción de clero y laico, ¿no? No hay alguien superior o inferior, no es así. Un solo cuerpo, por lo que no hay ninguna distinción. Entonces, en cambio, en la Iglesia Católica hay esa distinción, ¿no? De entre clero y el laico, que es el cristiano común y corriente. En cambio, el clero está ungido, es algo especial, ¿no? Ya, entonces, y también él expone que ambos órdenes, ya, tanto el eclesiástico y el secular, están bajo la fe cristiana, siendo todos los cristianos somos iguales en Cristo Jesús, ¿no? La fe en Cristo nos hace iguales, seamos ricos, seamos pobres, sea lo que fuera, en Cristo somos un solo cuerpo, Él es la cabeza, y no hay esa distinción de superioridad, ¿no? Pues bien, y además Él propone y Él menciona de que ante un mal desempeño o malos actos de un cargo que se le ha conferido a alguien, por ejemplo, el Papa debería ser juzgado de la misma forma que un campesino, ¿no? El hecho que el Papa tenga, digamos, esta distinción de clérigo no le hace superior a un campesino. Si él ha fallado en las responsabilidades, él ha hecho digamos, algo mal ante la ley, debe ser juzgado igualito como cualquier persona, ¿no? No puede haber esa distinción de que a él se le trata de un modo y al otro de otra persona, ¿no? Porque es un clérigo, no es así. Entonces, lo que está tratando acá en esta primera, de tumbarse, esta primera muralla, es decir, de que todos los cristianos somos sacerdotes. Está hablando acá del sacerdocio universal de los creyentes, ¿ya? Todos somos sacerdotes, ¿ya? Por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, somos sacerdotes. No necesitamos un intermediario, no hay alguien superior para que dependamos de él, ¿no? O sea, todos los cristianos libremente pueden acercarse perdón, ¿ya? Todos los cristianos, en virtud del sacerdocio universal, pueden participar, comunicarse eh, ante Dios. Entonces, él derriba, ¿no? Esta muralla que el Papa había levantado como un ser superior y necesario, ¿no? Para acercarse a Dios. Necesitamos de los sacerdotes para llegar a Dios. Entonces, Lutero, a través de este estudio, él dice, no, todos los cristianos solamente necesitamos de Jesucristo, el único hombre, ¿no? El único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, nadie más. Entonces, esta es la primera muralla que él quiere derribar o derriba a través de enseñarles y comunicarles a los nobles y a toda la población alemana, ¿no? A ver. Bien, vamos a las
Oh, ¿qué pasa? Bien, pasamos a la segunda muralla, que él, a través de sus escritos, quiere tumbar, ¿no?, la muralla que ha creado el catolicismo y el anticristo. El monopolio de la interpretación de la escritura, que el Papa es el único con la capacidad de interpretar las sagradas escrituras, no hay nadie más, ¿no? Nuevamente, todo está centrado en la persona del Papa, ¿no? La jerarquía católica es la única capaz de interpretar las escrituras. Los cristianos, dice Lutero, poseen la verdadera fe, ya, el Espíritu Santo y el entendimiento de Cristo para interpretar la escritura. Y acá ya está chocando precisamente una vez más con la persona del Papa, ¿no? De que todos los cristianos estamos capacitados por el Espíritu Santo para tener un libre examen de las escrituras, la libre interpretación. Entonces, en primer lugar, el sacerdocio universal. Eso es lo que está enseñando, ¿no? Las escrituras hablan de todos los hijos de Dios, todos los cristianos, ya son sacerdotes. Ahora está ya a través de esta segunda muralla que el Papa digamos, se ha tomado, digamos, este derecho de interpretar a su modo las escrituras, y es por eso de que encontramos que un montón de enseñanzas antibíblicas, no correctas. Entonces, clero, ellos decían, ¿no?, de que nosotros somos los únicos que podemos interpretar las escrituras. Y aparte que estaba en latín las escrituras, entonces el pueblo común no podía entender ya las escrituras, no las leía, porque los únicos que tenían que hacerlo era, en este caso, el Papa como la autoridad máxima, ¿no?, que hablaba de la cátedra de Pedro, y entonces él tenía el monopolio de interpretar correctamente las escrituras. Entonces, alguien que interpretara contrario, diferente, entonces se veía pues una amenaza, ¿no? Porque está amenazando a la autoridad máxima de parte de Dios. Y entonces, cosa que no se podía hacer. Ahora, Martín Lutero está con las escrituras demostrando de que todos los cristianos podemos leerla, interpretarla, ¿no? Porque tenemos el auxilio del Espíritu Santo. La tercera muralla que él va a mencionar ya es la supremacía del Papa sobre el concilio. Solo él puede convocar los concilios. Habíamos estado mencionando de que ya había bastante problema en la Edad Media. El Papa siempre ha querido tener el dominio, ¿no?, sobre el concilio, sobre el grupo de obispos que como autoridad que deben de reunirse. Entonces, por eso había ese choque también entre los conciliares y el Papa, que él quería ser la autoridad máxima, ¿no?, por sobre el concilio. Entonces, Martín Lutero está diciendo de que esto no es bíblico, ¿ya? Dice, el derecho exclusivo de convocar un concilio, dice, no hay fundamento bíblico, ¿ya? El hecho de que seas tú la autoridad, ¿ya? Bíblicamente, no hay una muestra bíblica, ¿no?, de que el Papa, en este caso, tenga el derecho exclusivo de convocar un concilio. Y él va a poner como ejemplo Hechos capítulo 15, verso 6, ¿no?, donde están los apóstoles y los ancianos viendo esa problemática acerca de la conversión de los primeros gentiles que se hacen cristianos, ¿no?
Entonces, ahí no está Pedro solo como la autoridad hablando y todos los demás tienen que obedecer. Entonces, no, dice, sino más bien están todos los apóstoles conversando y están los ancianos también como iguales, todos dando sus opiniones y participando. No es un alguien solo hablando y tomando la decisión por encima de los demás, ¿no? En este caso, el Papa ha venido realizando por siglos este tipo de acción. Y por eso, más abajo dice, el Papa es un ser dañino para la cristiandad, ¿ya? Y habla también de que son las autoridades seculares quienes tienen que convocar los concilios, ¿no? Las autoridades y no, ya, digamos, en este caso, el Papa, ¿no? Martín Lutero siempre ha tratado de ser respetuoso a las autoridades, ¿no? Y estar sujeto a. ¿Ya? Entonces acá, estas tres murallas que Martín Lutero explica en este escrito, es de que de esta manera el papado y por ende la iglesia romana se ha hecho fuerte, ¿no? Porque el Papa se ha puesto por encima de los concilios. Encima de ello, él tiene la exclusividad de interpretar las escrituras. Aparte de ello, de que él es superior, ¿no? Hay una superioridad dentro del cristianismo. Entonces, Martín Lutero dice, no es así. Escrituralmente no es así. Y es por ello de que en sus escritos, ¿no? Él va a llamar fuertemente como el anticristo. Y esto ya va a chocar, ¿no? Fuertemente al Papa. Por eso le decía al inicio de que estos tres escritos, estas tres publicaciones, ya va a ser un punto de quiebre, ya no va a haber un retorno, ya no hay de que vamos a debatir y podemos estar juntos, ¿no? Ya no hay. Eso fue en el 1517 con las 95 tesis, vamos a conversar. Pero ya estamos en 1520. Han pasado muchas cosas, ¿ya? Bien. Sigamos con la otra publicación. En el otro libro, la otra publicación que se llama La cautividad babilónica de la Iglesia, él más o menos va a hablar haciendo referencia como también, digamos, Babilonia, ¿no? Llevó cautivo, en este caso a Judá, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que el rey Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Entonces fueron llevados cautivos. Entonces, y en este libro, en esta publicación, Martín Lutero va a atacar ya el tema de los sacramentos. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos, ¿no? El bautismo, la Eucaristía, la penitencia, confirmación, matrimonio, ordenación sacerdotal y extrema unción. Entonces, en esta publicación va directamente y uno a uno él va a exponer su validez y también va a mencionar por qué no son sacramentos algunos de ellos, ¿no? Va a mencionar detalladamente a uno que la extrema unción, por ejemplo, no es un sacramento. La ordenación sacerdotal tampoco es un sacramento, ¿ya? El matrimonio tampoco. La confirmación tampoco. Y él sí va en este escrito a decir de que el bautismo y la Eucaristía, o lo que nosotros llamamos la Cena del Señor,
sí son, ¿ya? Sacramentos. Y él inicialmente a la penitencia no lo ataca directamente, ¿no? Como que no fuera, que no es, ¿ya? Le da cierta validez escritural, pero para ser considerado como sacramento, ¿ya? Dice no, tampoco, ¿ya? La penitencia sí se podría participar, ¿no? Con fe, con devoción, ¿no? Como arrepentimiento, pero para ser, digamos, reconocido como sacramento propiamente dicho, solamente es dos, ¿ya? Entonces, él expone acá, y eso está ya, miren, está chocando fundamentalmente con la doctrina de la Iglesia Católica Romana de ese tiempo y hasta ahora. Y es por eso que así todos los que procedemos de la Reforma y las iglesias evangélicas, ¿no? Consideramos solamente dos sacramentos. Es el caso del bautismo y la cena del Señor, ¿no? O Santa Cena. En la Eucaristía él va a decir de que hay que devolverle, ¿no? La copa a quién? Al laico, al pueblo. Como nosotros sabemos que en la Eucaristía los miembros, ¿no? Digamos en este caso los cristianos católicos, los católicos romanos, los miembros, ellos solamente perciben, ¿no? El pan, ¿no? Comúnmente que nosotros los conocemos como la hostia, ¿no? Que está haciendo la función del pan del cuerpo de Cristo. Ellos reciben, ¿no? Solamente, pero no la copa. Entonces, a través de la enseñanza ya reformada por Martín Lutero, los cristianos van a participar no solo del pan, sino también del vino. El tema de la Eucaristía, en el caso de acá va a haber un poquito de, digamos, todavía, y va a haber discrepancia más adelante, ¿no? Martín Lutero por su concepto de la Santa Cena, ¿no? Mientras que la Iglesia Católica Romana habla de la transubstanciación, Martín Lutero también va a abogar porque todavía la presencia física está, y por eso llamamos la doctrina de la consubstanciación, ¿no? Ya no transubstanciación en el sentido de que el pan y el vino se convierten en verdaderamente cuerpo, ¿no? Carne de Cristo, y por el otro lado el vino se convierte realmente y físicamente en la sangre de Jesucristo, que vendría a ser la doctrina de la transubstanciación. En cambio, Martín Lutero va a hablar de que no, sí, la presencia de Cristo está presente, pero no es un sacrificio ofrecido a Dios, ¿no? Es decir, de que está la presencia de Dios, pero no en el sentido que la Iglesia Católica lo va a hacer, ¿no? Los elementos siguen siendo elementos, pan y vino, ahí está, no dejan de ser pan y vino. En cambio, la transubstanciación sí dice que literalmente estos elementos se convierten de verdad, ¿no? Entonces Martín Lutero dice, no, siguen siendo pan y vino, pero ahí está la presencia de Dios, ¿no? Ahí dentro de ellos está. Entonces, esta es la interpretación de él con respecto a la Eucaristía, ¿no? O la Cena del Señor, que nosotros los cristianos más conocemos, o Santa Cena también la mayoría. Bien, entonces en esta publicación, en este escrito de la cautividad babilónica, menciona, ¿no? De que a través de estos sacramentos, la Iglesia Católica, y especialmente el Papa, se ha beneficiado económicamente,
ha cautivado la gente está pobre, ¿no? Porque el no practicar estos sacramentos te conlleva a una condenación. Que te excomulgan, que no practiques estos sacramentos, tu vida en el más allá, te vas al infierno, ¿no? Entonces, no practicar, no tener el beneficio de estar dentro de la iglesia y practicar estos sacramentos, Martín Lutero ataca, ¿no? Que los dos verdaderos sacramentos que se mencionan en las escrituras es el bautismo y la comunión o lo que nosotros llamamos cena del Señor o Santa Cena, ya nada más, ¿no? O cena del Señor. Entonces, nuevamente les menciono, ¿no? Porque esto ya es un tema de interpretación de las escrituras y con esto se está rompiendo, ya no va a haber un retorno a una reconciliación, ya no hay posibilidad de reconciliación de un Lutero, ¿ya? Con, digamos, su iglesia. Al inicio, sí, con las 95 tesis había una, vamos a debatir, vamos a conversar, ¿no? Esa era la idea. Pero fue 1517, 1520, él ya está doctrinalmente más fundamentado y sus enseñanzas se está haciendo mucho más público, la gente está escuchándola, le está siguiendo. Por supuesto que va a haber un sector que aprueba, otro sector que no le apoya, van a continuar, pero ya se va dando acá formalmente este rompimiento, ¿no? Esta separación ya. Se va perfilando dos iglesias, dos interpretaciones, dos doctrinas, ¿no? Pasemos al de la libertad cristiana, ¿no? Acá él como sustento, como fundamento quizás de su escrito, de este panfleto, La libertad cristiana, él concibe al hombre como un ser espiritual y un ser corporal. El ser humano es un ser espiritualmente, está hablando que tiene un ser interior, pero por otro lado también es corporal, ¿no? Se tiene una relación exterior. Interior acerca de con Dios, exterior acerca de con otros seres humanos, con su prójimo, con sus hermanos, ¿no? Y él va a utilizar que el cristiano de alguna manera vive una vida, es una paradoja, ¿no? Porque miren, él empieza su librito así. El cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. Miren, ¿no? Y por otro lado está la paradoja. Y el cristiano es un siervo al servicio de todo y a todo sometido. Entonces, en todo el libro se va a ver ese tema, ¿no? De que el hombre es un ser espiritual y es un ser corporal. ¿Cómo es esto? ¿El cristiano es un hombre libre? Sí, pero libre de manera espiritual. Por la fe en Cristo Jesús, internamente es libre para comunicarse, él está justificado, tiene una relación con Dios, él es libre. Por eso menciona acá, él dice, el hombre es un, cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. Eso es con respecto a su relación interior o espiritual. Él no está sometido a ningún líder espiritual, en este caso al Papa, ¿no? Nada. Él es libre para comunicarse, no necesita de él para comunicarse con Dios. No está sometido a nadie, ¿no? Y por otro lado, ¿no? A la vez que es libre, también es un siervo, dice. El cristiano es un siervo al servicio de todo y a todos está sometido. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Pero acá tiene que ver ya el ser humano como un ser corporal, ¿no? Que tiene una relación exterior.
ya en la relación exterior humana, el cristiano tiene que ser un siervo. Está al servicio de todo y a todo sometido. Y también al terminar este librito, como conclusión, él dice lo siguiente: de todo lo dicho se concluye que un cristiano no vive en sí mismo, vive en Cristo y en su prójimo, en Cristo por la fe, en el prójimo por el amor. Acá está hablando ya de que el cristiano es salvo por fe, ¿no? La fe en Jesucristo. Él es justificado por la fe en la obra redentora de Jesús, ¿ya? Y que las obras es un tema que no, digamos, influye en la salvación, ¿no? Entonces, él es salvo solo por la fe en Cristo. La Iglesia Católica habla de que la fe y las obras es necesario para salvar, pero a través de este escrito, él está diciendo, no, la fe es la única que salva. El amor, ¿ya? El amor hacia el prójimo se va a hacer de manera concreta a través de obras, ¿no? En la relación con el prójimo va a mostrar su relación de amor haciendo obras para ese prójimo. ¿Ya? De todo lo dicho, dice, se concluye que un cristiano no vive en sí mismo, vive en Cristo, dice, y en su prójimo. No en Cristo por la fe, en el prójimo por el amor. Entonces, estamos en Cristo, somos salvos por la fe en Cristo, no por las obras. Las obras son un tema de relación con el prójimo, para ayudar al prójimo, a nuestro cercano, a otro cristiano, a otro humano, ¿no? Este es el librito de que se dice de que algunos dicen, ¿no? De que interpretaron mal los campesinos y por eso se sublevaron, por eso hay la guerra de los campesinos, porque al decir de que somos libres, ¿ya? Y estos campesinos que han venido sufriendo, ¿ya? Por reyes, por príncipes, por los religiosos, viviendo ellos en pobreza, entonces hay la rebelión de los campesinos que van a ir, ¿no? Y algunos critican a Lutero porque Lutero no apoyó a los campesinos, sino a los nobles, sino a las autoridades. Entonces, por eso se dice de que los campesinos entendieron mal lo que este escrito mencionaba, pero estos campesinos tomaron los dichos de Martín Lutero como una forma de, es la ocasión de liberarnos, ¿no? De aquellos que nos han hecho daño, que nos han dominado, que nos han puesto en esta pobreza. Entonces, los críticos contra Lutero dicen de que él no defendió a los campesinos, sino más bien dijo que la autoridad debe de reprimirlos. ¿Por qué lo dijo Lutero? Precisamente porque él está hablando de la libertad espiritual en Cristo, ¿no? No es de que se haga lo que quiera. Ah, soy libre, ya no me someto a nadie. Soy libre y rompo el orden establecido. Más adelante, cuando veamos sobre las guerras, volveremos nuevamente a tocar el tema de la guerra de los campesinos o la rebelión de los campesinos, también le dicen, ¿no? Entonces, estos tres libritos que hemos visto, estos tres escritos, ya son importantes. Si ustedes tienen la ocasión de leerlo más profundamente, yo les recomendaría que lo hagan, ¿ya? Porque es básicamente que de acá se va a ver, acá ya se ve de que solo el Cristo, sola fe, sola la Escritura, ¿ya? Sola fe, ¿no? Solo en Cristo hay salvación. Por la fe en Cristo somos, ¿qué? No el Papa, no hay ningún intermediario, nada. Entonces, esto chocó a las autoridades eclesiásticas de ese tiempo,
¿ya? Y de manera muy puntual al Papa, porque nuevamente les digo, al Papa lo trata muy fuertemente, llamándolo el anticristo, y su sede del anticristo es la ciudad de Roma, cuando en aquel momento, en aquel tiempo, todos lo llamaban como la ciudad de Dios. Entonces, que alguien se levante y diga, y acá estas escrituras, estos escritos de Martín Lutero, es muy contundente. Producto a ello, ya no se va a volver, va a hablarse ahora de dos iglesias, ¿no? Bien. No nos olvidemos, ya, que cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis, el 15 de junio de 1520, no nos olvidemos, 1517, uy, ha pasado 1520 todavía, y el Papa León X publica ya su bula contra el error, llamado Levántate, Señor, exurge domine, ¿no? Levántate, Señor. Y hemos visto la semana pasada de que el Papa León X le estaba dando 60 días, ¿no? De que se retracte, 60 días para que te presentes y te retracte de todo lo que estás hablando acá. Y prácticamente en esta bula, lo que está haciendo León X es, no está criticando toda la doctrina de las 95 tesis. Se dice que son 41, ¿ya? Que él no está de acuerdo, y en otras que va en contra del Papa, que se corrija. Pero en todo lo demás, él estaba de alguna manera de acuerdo, ¿ya? Entonces, acá le está conminando, corrígete, Martín Lutero, por favor, preséntate, tienes tiempo, medítalo bien, ¿no? Entonces acá está de una manera conciliar, está, ¿no? Conciliando. Pero resulta que esta bula, cuando le llega a manos de Martín Lutero, en diciembre de 1520, ¿qué es lo que hace él? Lo va a quemar, ¿no? Y esto también, este acto también es muy famoso, de que Martín Lutero quemando no solamente esta bula papal, una copia de la bula papal, que es una afrenta pública, ya no, y otros también libros eclesiásticos, ¿no? Que se están quemando ahí. Y esto ya, pues, es un tema ya más fuerte, ¿no? Entonces, estos actos, más lo que él ha, en su publicación de los 3 libritos que ha tenido, ya se ve de que acá ya no hay vuelta que dar, ya no hay un regresar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Producto a ello, en enero de 1521, León X va a publicar otra bula, el Dece Romanum Pontifice, ¿no? Pidiendo qué cosa. Acá ya a través de esta bula está ya no conminándole para que se retracte, no llamándole a que te corrijas, sino ya declarándolo como hereje. Y acá ya con esta bula, Martín Lutero es excomulgado. ¿Ya? Entonces, Martín Lutero, enero de 1521, es formalmente excomulgado, es formalmente declarado hereje, perseguido, y todo aquel que le apoye, que lo cuide, que lo encubra, ¿no? Que salga a favor o que defienda sus libros, también será tratado como tal.
Entonces, esta es la sentencia ya firme, ¿no? Que se da en contra de Lutero. ¿Ya? Bien. Entonces, muchos por eso mencionan de que la reacción de las autoridades eclesiásticas romanas ha sido muy tarde, ¿no? Y ya no ha habido ocasión o tiempo de retractarse cuando Martín Lutero ha venido deseando al inicio buscar una conciliación, buscar conversar, buscar que se dé, digamos, una corrección, una reforma dentro de la iglesia, pero y ahora ya no, porque va a haber príncipes que van a apoyar a Martín Lutero, va a haber nobles que van a apoyar, el pueblo también apoyándolo, entonces va a haber cantones apoyándoles, entonces ya se hizo un tema que no se puede controlar. ¿Ya? Bien. Ya he hablado bastante, ahora ustedes les voy a tomar un pasito de todo esto. ¿Alguna pregunta, un comentario tienen? ¿Pueden hacerlo? Bien. A ver, entonces continuamos. Ya, entonces, con este acto ya, digamos, formalmente, por eso algunos mencionan de que, también dicen, ¿no? De que la reforma 1521 hablan, ¿no? Algunos, pero ¿por qué? Porque ya Martín Lutero acá es excomulgado, declarado hereje, y entonces ya se ha creado un nuevo grupo religioso, ¿no? Que como tiene como líder a Martín Lutero, van a empezar a llamar luterano a todos aquellos que le siguen a él, sus lecturas, sus enseñanzas, aquellos que están a favor de su concepto teológico, ¿no? Sus conceptos doctrinales, y ya no con el de la Iglesia Católica Romana. Entonces, por lo tanto, van a llamarse seguidores de Lutero, luteranos, ¿no? O lo que también se va a ir diciendo es que se va formando la iglesia luterana. Bien, vamos a ver un... Ya, vamos a ver un video. A ver. Santo Dios, esos sonidos son de ultratumba. A ver, ¿quién me está haciendo bulla? César Chávez, estás haciéndome mucha bulla, hermano. ¿Qué hacemos? Max, ¿podrías tú imponerle los pies para liberarlo? Aló, Hay que pastor, azotarlo con vara, siervo. pastor, ¿me escucha ahí? Excelente. Ahora sí ya ves, ha servido la intercesión de Max. Estoy probando mi sonido, estoy probando mi sonido de más allá. Ya te Tienes que apagar queremos tu más acá. computadora. No, apaga tu computadora. César Chávez Skrull. Estoy Ya. levantando el scroll. Está conversando con Sproul. Sproul ya está en la presencia de Dios. Bien. Él es el heredero. Ya, de los libros. Bien, hermanos, entonces ahora pasamos de lo que dentro de dentro de Alemania, ya digamos se ha confirmado lo que es el movimiento reformador, pero también ahora este movimiento a la vez, nuevamente, gracias a la imprenta, eso lo hemos visto anteriormente, gracias a la imprenta, entonces todo lo que publicara, todas las enseñanzas de Lutero va a salir también a otras partes. Y es por eso que así
el movimiento de la reforma va a ir a otros lugares, ¿no? Va a llegar, por ejemplo, a Suiza, va a llegar a Francia, va a llegar a Escocia y por ahí también a Inglaterra y así se va por Países Bajos y se va yendo a diferentes puntos de Europa, ¿no? Entonces, por ello, ahora vamos a ir a conocer a algunos líderes o también hombres que llevaron la reforma a otros lugares. Y para eso yo necesito que ustedes presten atención, ¿ya? Y no estén probando sonido, no es hora de probar sonido, presten atención porque de esto viene un pequeño pasito, ¿ya? ¿Entendido? Inti indiquichu o manacho. Atendenchu. Muy bien. Ari, ya. Yes, Omi, yes, omi, yes. omi. Omi, omi. Bien. El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la Reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego a la Iglesia. La Reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría el papel clave en estos primeros pasos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Toggenburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506, se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Un pastor temeroso. Desde el principio, Zwinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió: Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. Un erudito particular. En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con la escritura, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de traducción del Nuevo Testamento de Erasmo. Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Zwinglio le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero debido a esas supersticiones. Su influencia en Zúrich. La influencia de Zwinglio en Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara. Para ese momento, Zwinglio ya era blanco de ataques porque, según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde, el propio Zwinglio había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán, sino por el estudio de las Escrituras. Para 1522, Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba. Rompiendo la tradición. En privado, Zwinglio comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año rompió el ayuno tradicional de Cuaresma al comer salchichas en público y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno. Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio, y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre, y con la aprobación adicional del concilio, se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse.
En 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la Cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico. Una reforma bíblica. A partir de ese momento, con el apoyo del gobierno de Zúrich, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. En ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia y que hubiese sido impuesto por el catolicismo debería ser tolerado dentro y fuera de la iglesia de la ciudad. Bajo el liderazgo de Zwinglio empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. Diferencias con Lutero. A pesar de las similitudes, Lutero y Zwinglio habían llegado a sus conclusiones desde dos orillas distintas. Para Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las Escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacer de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos, por insignificantes que fueran. Estas visiones chocarían en las diferencias de los dos reformadores en cuanto a los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio se encontraron. Aunque estuvieron de acuerdo en 14 puntos de doctrina, tropezaron con el 15º, la Cena del Señor. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Zwinglio se resistió a esa idea, argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. El protestantismo en Suiza. La Confederación Suiza no era un estado centralizado. Se trataba de la unión de diversos estados o cantones, cada uno con su propio gobierno y leyes, que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la Reforma, algunos cantones se unieron al movimiento mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los 5 cantones católicos atacaron por sorpresa a la ciudad de Zúrich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla. El futuro del protestantismo en Suiza. Pero Zúrich siguió siendo protestante, y bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, esta rama única de la Reforma continuó floreciendo. La Reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma al estudiar con pasión y diligencia las Escrituras. No necesitó un referente. La lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma crees que el sano estudio de la Escritura nos debe llevar a conocer la verdad? ¿Crees que tenemos problemas hoy con una subestimación del poder de la palabra para cambiar nuestras naciones? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como